¿Y si el verdadero cambio no aparece con un golpe de fortuna espectacular, sino con una elección cotidiana y discreta que casi pasa inadvertida? Vivimos en una época que nos impulsa a esperar revoluciones instantáneas, éxitos rápidos y una chispa de inspiración permanente que nos mantenga en movimiento. Pero los pensadores más lúcidos del pasado, desde Séneca hasta Marco Aurelio, compartían una convicción sencilla, honda y verificada por el tiempo. La existencia se modifica cuando eliges mejorarte un poco cada jornada, incluso sin motivación, incluso cuando nadie te mira. Ese avance del 1% diario podría parecer mínimo en el instante, pero con la persistencia del tiempo, posee la fuerza para alterarlo todo. Tal vez percibas que te exiges sin ver progreso, o que deseas serenidad, lucidez o orden interior, pero el bullicio de tu mente te frena. El estoicismo, una escuela filosófica ancestral, nos recuerda que no es necesario dominar el exterior para evolucionar. Basta con que gobiernes tu propio territorio, peldaño a peldaño. Pequeños gestos cotidianos de disciplina personal, manejo de las emociones y atención plena pueden edificar una resiliencia interna que nada podrá quebrar. Aquí no hablaremos de metamorfosis radicales ni de recetas infalibles, sino de cómo llevar la sabiduría estoica al terreno práctico. Descubrirás de qué modo mejorar un 1% al día puede otorgarte perspectiva mental, firmeza interior y una manera renovada de afrontar los obstáculos con sosiego y resolución. Antes de adentrarnos, te propongo un ejercicio simple pero significativo. Dedica un instante a anotar en algún sitio, como un pacto personal, la frase «Mejoro un 1% cada día». Escríbela con pausa y convicción, porque representa un acuerdo íntimo contigo. No se trata de alcanzar la perfección, ni de correr, sino de avanzar con continuidad. Al plasmarla, estás plantando la voluntad de elegirte a diario, incluso en las horas más complicadas. Ahora, sígueme en este camino, porque en ocasiones, la evolución que anhelas no está en sumar acciones, sino en perfeccionar lo modesto, día tras día. La solidez interna florece cuando abandonas la exigencia de validación ajena. Mucha gente no se detiene por incapacidad, sino por el temor a no ser aceptada, a recibir reproches, a quedar fuera. Ese recelo, aunque callado, gasta más fuerzas que cualquier tarea ardua. Si hoy sientes que estás al límite, no es porque no tengas recursos, sino porque has estado depositando tu valía en manos ajenas. El estoicismo es diáfano en esto. Nadie puede arrebatarte tu mérito si no lo cedes. Marco Aurelio, aun siendo emperador y sometido a juicios permanentes, lo comprendió. Epicteto, incluso en condición de esclavo, llegó a idéntica verdad. La fortaleza interior emerge cuando dejas de necesitar el reconocimiento externo para sentirte completo. Mientras condicionas tu paz a la opinión de otros, vivirás en una inseguridad perpetua. La crítica lastima porque anhelamos confirmación. Queremos que alguien nos diga que vamos bien, que somos válidos, que actuamos correctamente. Pero cuando tu autoestima se alimenta de elogios, también se debilita con el rechazo. Y eso te vuelve vulnerable. El dominio emocional comienza cuando decides valorar tu camino con tus propios criterios, no con los estados de ánimo fluctuantes de los demás. Un árbol robusto no debate con la tormenta. Se flexiona, se sostiene y sigue extendiendo sus raíces. Así se forja el carácter. No tienes que explicarte ante cada observación ni defender cada paso. El autogobierno no es silenciarse por temor, sino seleccionar en qué contiendas, no invertir tu aliento. Séneca lo expresó sin rodeos. No es pobre el que tiene poco, sino el que ansía más de lo preciso. Y la aprobación es una de las ansiedades más caras.
Crecer un 1% cada día implica también desaprender la urgencia de caer bien a todo el mundo. Hoy puede ser no reaccionar ante un agravio. Mañana, seguir con tus propósitos aunque nadie los celebre. Así se construye la auténtica entereza. En lo mínimo, en lo rutinario, en lo que no se ve. La postergación, con frecuencia, no nace de la flojera, sino del pánico a veredicto ajeno. Cuando sueltas la búsqueda de aprobación, tu mente se serena, tus elecciones se aclaran y tu temple se robustece. Comienzas a vivir desde la coherencia interna, no desde el reflejo condicionado. Eso es madurez afectiva. Eso es el estoicismo vivido en lo concreto. La paz interior comienza cuando estableces con precisión tus funciones y actúas en consecuencia. Mucha de la turbulencia que sentimos no proviene de carencias externas, sino del desconcierto sobre la identidad que estamos encarnando en cada momento. Buscas progresar, pero vacilas. Sueñas con tranquilidad, pero tu existencia está fragmentada. Aspiras a logros, pero alteras el rumbo una y otra vez. Esa falta de armonía interna consume más fuerzas que cualquier obstáculo ajeno. Si no delimitas tus responsabilidades esenciales, tu potencia vital se disipa y tu firmeza moral se resquebraja. La filosofía estoica propone una idea llana y sólida. Compórtate de acuerdo con lo que has decidido ser. Marco Aurelio ejercitaba esto diariamente, recordándose a sí mismo su función primordial, no como gobernante, sino como persona con obligaciones definidas. No pretendía abarcarlo todo simultáneamente. Respetaba su posición, su tiempo y su cometido. De ahí brota la coherencia, no en la multiplicidad de acciones, sino en ejecutar con excelencia aquello que te corresponde aquí y ahora. La inestabilidad anímica emerge cuando pretendes disfrutar de las recompensas sin pagar el precio que exigen. Deseas la autonomía de quien está solo y la intimidad de un vínculo comprometido. Aspiras al rigor, pero sin abandonar la indulgencia. Quieres evolucionar, pero evitando toda molestia. Y tu conciencia lo reconoce, por eso no encuentra reposo. La calma llega cuando cesas de regatear con tus propios principios y defines sin ambajes qué papel representes en el presente. Epicteto fue categórico al respecto. Lo que te altera no son los acontecimientos, sino la incertidumbre sobre cómo enfrentarlos. Cuando no tienes roles establecidos, solo respondes a impulsos. Cuando los tienes, procedes con intención. En tu labor, te concentras. Con los tuyos, ofreces atención plena. En la introspección, te consolidas. Esa precisión disminuye la dilación, optimiza el uso de tus horas y robustece la autogestión sin necesidad de coerciones. Avanzar un 1% diario consiste, en esencia, en organizar tu mundo interno. Hoy puede significar honrar un compromiso menor. Mañana, rechazar lo que no resuena con tu esencia. Así se forja el gobierno de las emociones, no desde la severidad, sino desde la consonancia. Séneca lo expresó con crudeza. La quietud del alma es fruto de una existencia congruente. Cuando seleccionas tus funciones con plena atención, tu pensamiento se serena, tus elecciones se vuelven más ligeras y tu temperamento se hace más sólido. Dejas de moverte por la aprobación externa y comienzas a existir para mantener tu propia estima. Ese es el momento decisivo. No se trata solo de modificar rutinas, sino de transformar quién eres. A partir de ahí, mejorar un 1% cada jornada deja de ser una meta a perseguir y se transforma en la manifestación espontánea de tu ser. El gobierno de la propia existencia comienza con el gobierno de la mente. Si tú no ejerces soberanía sobre tus pensamientos, otros ocuparán ese territorio,
Los medios, los juicios ajenos, la comparación y la ansiedad colonizarán tu espacio mental. Sin percibirlo, tu fuerza vital se consumirá en agitaciones que no edifican nada. Numerosas personas creen estar fatigadas de la vida, cuando en verdad lo están del ruido incesante de su propia psique. Pensar de manera errática y sin rumbo agota más que el esfuerzo físico más intenso. La filosofía estoica encuentra su raíz precisamente aquí, en adiestrarse para regir lo único que verdaderamente es tuyo, tu actividad interior. Marco Aurelio anotaba sus reflexiones como instrucciones para sí mismo, no como literatura. Tenía presente que la mente se transforma en aquello a lo que concede atención habitual. Si albergas temor, tu realidad se teñirá de él. Si cultivas lucidez, procederás con decisión. La causa principal del fracaso no suele ser la incapacidad, sino la indisciplina interna. Muchos inician el día con propósito, pero dejan que el caos exterior dicte su clima emocional. Responden por impulso. Evitan lo esencial porque su psique demanda consuelo instantáneo. Aquí emerge una ley fundamental. Entre el evento externo y tu conducta existe un intervalo. En ese intervalo reside tu verdadera autonomía. Como enseñó Epicteto, no son los acontecimientos los que te alteran, sino el significado que les otorgas. Al comprender esto, cesas de combatir contra las circunstancias y empiezas a organizar tu mundo privado. Gobernar la mente no implica suprimir los pensamientos, sino discernir a cuáles conferirle validez. Es presenciar el flujo mental sin someterse a él. Es la práctica del dominio emocional. Mejorar un 1% cada jornada se inicia con gestos mínimos de conciencia. Detectar cuando la atención se fuga. Regresar al objetivo. Concluir lo emprendido. Honrar una sola palabra dada cada día. Así se supera la dilación y se gestiona el tiempo con eficacia, no por obligación, sino por integridad consigo mismo. La disciplina deja de ser una penitencia y se transforma en un acto de respeto propio. Al entrenar tu mente, tu temperamento se afianza, las emociones hallan su lugar y las elecciones se vuelven más nítidas. Abandonas la reactividad para adoptar la respuesta consciente. Esa calma interior no depende de que los eventos sean favorables, sino de que tu fortaleza interna permanezca intacta. Allí surge la auténtica independencia. Quien domina su pensamiento no pretende dominar el exterior, pero deja de ser su prisionero. Vive con discernimiento, actúa con dirección y persevera incluso cuando el camino se oscurece. La solución a la prueba que enfrentas ya reside en tu interior. Ante una dificultad intensa, es común que el pensamiento te susurre que no eres capaz, que esto es excesivo, que ahora sí es distinto. Esa voz no se presenta estruendosa, sino como un peso, como fatiga. Y si en este instante percibes que estás al límite, no se debe a una falta de fuerza, sino a que has perdido de vista tu propio recorrido. La sensación de desaliento no surge del obstáculo en sí, sino de haber olvidado la potencia que llevas dentro. La filosofía estoica es clara al respecto. No estás frente a algo ajeno. Antes de ahora, ya has transitado duelos, fracasos, exclusiones y temporadas de penumbra. Como enseñaba Epicteto, cuando la vida presenta un reto, no hay que cuestionar ¿por qué me sucede esto?, sino ¿qué parte de mí debe despertar ahora? La clave no se encuentra fuera, ha estado siempre en ti. Gran parte del estancamiento viene de buscar auxilio en lugares equivocados, anhelando estímulos externos, validación o circunstancias ideales. Sin embargo, la resiliencia interna no se obtiene como un regalo. Se despliega como un tejido que ya posees.
pero que puede atrofiarse si no se ejercita. Cada vez que afrontaste lo arduo y continuaste, dejaste una impronta. Esa valentía no se esfumó, permanece en reserva, aguardando el momento de ser convocada. Mejorar un pequeño porcentaje cada día implica recordar tu esencia cuando todo parece derrumbarse. Sustituir el "no soy capaz" por el "ya lo he logrado otras veces". Esa simple afirmación transforma la actitud mental, alinea la postura y serena el aliento. La autogestión nace cuando eliges moverte, incluso en la incertidumbre, pero con determinación. Marco Aurelio se dirigía a sí mismo como un comandante ante el combate. No rogaba que la carga fuera menor, sino fortaleza para cargarla. Tú puedes aplicar lo mismo en lo diario, realizar ese deber aunque el ánimo falte, ocuparte de lo inmediato, no de toda la existencia de una vez. Así se domina la postergación y se retoma el gobierno del propio tiempo. Cuando confías en las herramientas que habitan en ti, algo se modifica. La inquietud cede, los pensamientos se ordenan y el ánimo recupera equilibrio. Dejas de reaccionar desde el temor para actuar desde la integridad. Ese es el dominio emocional genuino. No esquivar lo complicado, sino transitarlo con entereza. Entrénate en la quietud, porque el momento adecuado terminará por presentarse. Muchos aguardan una señal para arrancar, inspiración, validación externa o las condiciones ideales. Sin embargo, la vida sigue su curso mientras ellos permanecen a la espera. Y cuando la ocasión surge, no están preparados, no por incapacidad, sino porque no se han entrenado a fondo. Existe una certeza inquebrantable. La oportunidad no se persigue, aparece naturalmente cuando estás listo para recibirla. El estoicismo lo expresó con precisión. No bases tu existencia en reaccionar al caos, sino en fortalecerte para lo que ha de venir. Séneca lo formuló con crudeza. La fortuna es simplemente lo que sucede cuando la preparación y las circunstancias se encuentran. Quien se cultiva en la discreción llega con poder al fragor. Quien se exige cuando nadie observa, actúa con serenidad cuando todo se desmorona. Muchos experimentan amargura pensando que el destino les niega posibilidades, pero si examinas con sinceridad, descubrirás que el obstáculo no es la escasez de ocasiones, sino la incoherencia interna. Anhelas progresar, pero no riges tus horas. Buscas logros, pero evitas lo esencial. La postergación no es indolencia, es confusión interior. Y ese caos se revela cuando la oportunidad llama a tu puerta y te halla desarmado. Mejorar un 1% cada jornada es un entrenamiento callado. Nadie celebra esos gestos mínimos, nadie los percibe, pero forjan tu esencia. Hoy cumples un compromiso insignificante, mañana refinas una destreza, al otro día afirmas tu gobierno emocional. Así se moldea la mente estoica, con persistencia, no con premura. Marco Aurelio se fortalecía incluso en épocas de paz, porque entendía que el desafío no anuncia su llegada. Por eso practicaba el rigor, la lucidez y el dominio interno cuando todo parecía en calma. Esa es la actitud acertada. No aguardar a que algo falle para robustecerte, sino llegar fortalecido antes de que suceda. Cuando tu existencia se rige por principios firmes, cualquier suceso se transforma en campo fértil, sea una emergencia, sea una despedida, porque dejas de actuar desde el pánico y comienzas a actuar desde tu esencia. El budismo lo transmite de otro modo, el taoísmo lo insinúa con delicadeza y el estoicismo lo declara sin vacilar. Quien está entrenado no se quiebra, se transforma. Prepárate en la intimidad. Estructura tu pensamiento, respeta tu compromiso, administra tus días. La oportunidad vendrá, siempre lo hace,
Y cuando aparezca, no dependerás del azar, porque ya estarás en pie. No consiste en esquivar el impacto, sino en no permitir que te fracture. La vida no cesará de golpear. Eso es inevitable. Quien te ofrezca un camino libre de tropiezos, de juicios ajenos o de ausencias, no te está hablando con verdad. La debilidad no reside en recibir el golpe, sino en permitir que ese golpe te destroce por dentro. Ahí nace la auténtica firmeza. No en eludir la adversidad, sino en conservar tu integridad mientras la recorres. La filosofía estoica nunca propuso una rigidez insensible, sino una solidez interna. Marco Aurelio lidió con deslealtades, conflictos y dolencias, y aún así se recordaba a diario que su espíritu debía mantenerse sólido. Comprendió algo fundamental. Lo exterior puede conmoverse, pero lo interior se cultiva, y lo que se cultiva perdura. Ser resiliente no es volverte rígido, sino aprender a no lastimarte con aquello que no lo amerita. Muchos se perciben vulnerables porque equiparan fortaleza con dureza. Se obligan a no emocionarse, no equivocarse, no tambalearse, pero eso solo genera tensión acumulada. El bambú no se quiebra porque tiene la sabiduría de ceder. Así opera el dominio de las propias emociones. No se trata de rechazar lo que duele, sino de dejar que transcurra sin que se adueñe de quién eres. El golpe sucede, pero la cicatriz es una elección. Cuando careces de esta base, cualquier palabra te desestabiliza, cualquier tropiezo te inmoviliza. Surge la postergación, no por incapacidad, sino por temor a revivir el dolor. Pero cuando asumes que puedes sostener la incomodidad sin resquebrajarte, algo se transforma. Comienzas a moverte incluso con miedo, avanzas incluso agotado. Esa es la auténtica maestría sobre uno mismo. Mejorar un 1% cada día también es aprender a reponerte con mayor prontitud. Hoy no reaccionas, mañana lo intentas de nuevo. Al siguiente día continúas sin arrastrar resentimientos. Así se forja el carácter, no con grandilocuentes proclamas, sino con pequeñas elecciones íntimas que nadie más percibe. Séneca fue claro al respecto. No padecemos por los acontecimientos, padecemos por el relato que construimos sobre ellos. Cuando eliges no magnificar, no asumir el papel de víctima, no flagelarte en tu mente, preservas tu fuerza vital, y esa fuerza es la que te permite mantener la dirección cuando la vida se vuelve áspera. No se trata de hacerte insensible al mundo, sino de hacerte inquebrantable en tu interior. Que sople el viento, que llegue el impacto. Tú permaneces adaptable, atento, firme. Desde ese espacio íntimo y sereno, crecer un 1% cada día deja de ser un objetivo y se transforma en tu forma de habitar el mundo. Cada momento exige una decisión. Lo que vivimos cada jornada no depende de acontecimientos extraordinarios, sino de esas mínimas determinaciones que casi siempre pasan inadvertidas. Allí es donde muchos ceden el timón, actúan por impulso, aplazan sin conciencia, se dejan llevar por la corriente del día y después se preguntan por qué nada parece evolucionar. La explicación es clara y contundente. En cada fracción de tiempo existe una opción, incluso cuando imaginas que no estás decidiendo. La filosofía estoica nace precisamente ahí, en ese intervalo estrecho entre lo que acontece y cómo decides enfrentarlo. Marco Aurelio se ejercitaba para no olvidarlo, porque comprendía que en ese espacio se juega la ecuanimidad o el desorden. No tienes poder sobre los eventos externos, pero siempre conservas la capacidad de decidir tu respuesta. Esa decisión, tomada una y otra vez, es lo que va moldeando tu esencia. Muchas personas viven exhaustas porque sienten que la vida les cae encima, cuando en realidad lo que hacen es entregarse a la reacción mecánica, irritarse, evadirse, medirse con los demás, reprocharse. Entonces surge la postergación,
no como incapacidad, sino como ausencia de atención plena. Cuando no optas con conciencia, optas por costumbre, y la costumbre nunca edifica una existencia firme. He aquí una certeza que lo altera todo. No hace falta transformarlo todo de golpe. Solo hace falta elegir con acierto en este preciso instante, en este diálogo, en este trabajo, en este estado de ánimo. Como señaló Epicteto, la verdadera libertad no reside en hacer tu voluntad, sino en dominarte cuando no tienes ánimo. Eso es autogobierno. Eso es manejo emocional puesto en práctica en lo cotidiano. Mejorar un pequeño porcentaje cada día consiste en aprender a usar ese momento decisivo. Hoy eliges no responder impulsivamente. Mañana eliges honrar tu palabra. Al siguiente eliges seguir adelante incluso con incomodidad. Así se organiza el tiempo. Así se afirman los objetivos. Así se supera el caos interno sin fuerza, sin apuro, sin desgaste. Al repetir elecciones acertadas, tu pensamiento se serena, tus sentimientos encuentran armonía y tu identidad se reconfigura. Dejas de percibirte como afectado por lo externo y comienzas a actuar con responsabilidad íntima, no desde el reproche, sino desde la lucidez. Cada pequeña determinación se torna un voto a favor del ser que estás llegando a ser. La vida no cambia radicalmente en una fecha. Cambia a través de miles de momentos seleccionados con cuidado. Allí se forja lo porvenir. Allí se determina la calidad de tu experiencia. Y una vez que asimilas esto, dejas de depender de estímulos externos. Avanzas con sentido, con tranquilidad y con determinación, porque guardas una convicción fundamental. En todo instante, siempre existe una alternativa que escoger. Concéntrate únicamente en lo que está frente a ti en este preciso instante. Existe un desgaste invisible que roba la tranquilidad de mucha gente y casi nadie lo percibe. No se trata de la carencia de habilidad ni de ocasiones, sino de querer soportar hoy dificultades que no están presentes, lo que ya ocurrió y no puedes modificar, y lo que aún no llega y no es real, se fusionan en el pensamiento formando una sola sombra. Y cuando eso sucede, emergen el temor, la inmovilidad y la postergación. Esta es una certeza clara y rotunda. La existencia solo transcurre en este momento, nunca en otro tiempo. La filosofía estoica ya lo enseñaba hace miles de años. Marco Aurelio se repetía que no lo lastimaba lo que pudiera ocurrir, sino la representación que su cabeza construía de ello. Séneca señalaba que padecemos más por lo que inventamos que por lo que realmente pasa. Y Epicteto lo dijo sin rodeos. No son los sucesos los que nos alteran, sino el significado que les damos ahora mismo. Cuando todo parece abrumador, haz una pausa. No busques arreglar tu vida completa. No pretendas organizar todos tus tropiezos, todos tus objetivos, todas tus inquietudes. Acota el espacio de conflicto e interrógate con serenidad y sinceridad. ¿Qué hay realmente intolerable en este minuto exacto? No en el día siguiente, no en lo que pasó, aquí, en este ahora. Entonces notarás algo clave. Casi siempre, el instante actual es soportable. Estás respirando, sigues con vida. Existe un movimiento pequeño que sí puedes realizar. Un avance, una elección, un acto de dominio personal. Eso es mejorar un 1% hoy. Manejar lo que sientes no significa eliminar tus emociones, sino impedir que tu pensamiento se lance a combatir una contienda que todavía no ha comenzado. El guerrero estoico no libra todas las luchas simultáneamente. Enfrenta la que tiene delante con toda su concentración. Al llevar esto a la vida diaria, algo se transforma. El tiempo deja de ser una amenaza
La angustia se debilita y la constancia se hace más accesible, porque ya no demanda actos sobrehumanos, solo conciencia plena. Hoy haces lo que corresponde, solamente eso, y con eso basta. Poco a poco, esta práctica forja tu esencia, tu cabeza gana lucidez, tus sentimientos mayor equilibrio, tu dirección más solidez. Dejas de escapar hacia lo próximo y de reprocharte por lo vivido. Comienzas a existir con calma, con conciencia y con fortaleza interna. Ten presente esto y no lo dejes ir. Nadie cae por lo que ocurre en el presente. Caemos por intentar sostener todo a la vez. Separa el momento, gobierna el ahora y habrás recuperado las riendas de tu camino. Si has llegado hasta estas líneas, quiero que pauses un momento y respires. Recuerda la frase que anotaste o que puedes volver a escribir ahora mismo. Crezco un 1% cada día. No es solo una palabra. Es una señal de que el avance verdadero es callado, persistente y profundamente nuestro. Cada gesto atento es un triunfo que se suma. Si este mensaje te aportó luz, tranquilidad o impulso, te invito a acompañar este lugar de desarrollo personal. Suscribirte, escribir o difundir estas ideas no es solo un clic, sino un modo de seguir cultivando una mente más resistente y en paz. Gracias por permanecer aquí, por decidir avanzar un poco más hoy. Recuerda, no hace falta alterarlo todo, solo entregar ese 1% diario que, con paciencia, lo renueva todo.